El título de hoy se llama Caminando en el llamado y en el propósito de Dios. Amén. Antes de comenzar, Dios puso en mi corazón decirle esto. Dios no ha terminado contigo. ¿Por qué no se lo dice a la persona que tiene al lado? Dios no ha terminado contigo. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Lo que Él comenzó, voy a mirarle las caritas bien. Lo que Dios comenzó en tu vida, lo va a terminar. Porque tú eres especial. Tú tienes un propósito especial. Cada uno de ustedes, yo me siento muy alta aquí, pero bueno, aquí vamos. Que soy bajita y si me ponen allá, entonces no voy a... Pero cada uno de ustedes, que me gusta mirarle las caras, los ojos, cada uno de ustedes es especial. Miramos la palabra en Jeremías 1:5, que nos dice su palabra: antes que te formase, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. O sea, antes de que tú existieras, ya tú existías en el corazón de Dios. Dios a ti ya te conocía. Tenemos un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, tan misericordioso, que se tomó el tiempo de formarte, de diseñarte único y exclusivamente. No hay ni siquiera, así lo veo mejor, no hay ni siquiera uno que sea como tú. Qué hermoso nuestro Dios. Miramos en Salmos 139:14, donde nos dice su palabra: te alabaré porque formidable y maravilloso son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú eres esa obra maravillosa de Dios. ¿Por qué no miras a la persona de nuevo y le dices al que tienes a tu lado: tú eres una maravilla? Pero dígaselo como que usted lo creyó. Tú eres una maravilla. Amada, usted es una maravilla. Hermano, usted es una maravilla. Usted es una maravilla porque tú fuiste formado por el Dios tu creador. Todo lo que Él diseñó en ti es original. No somos una copia, no somos un accidente. Fuimos formados con todo lo que nosotros necesitábamos para cumplir aquello por lo cual Dios nos creó. Ninguno como tú. Hasta nuestras huellas son diferentes. Amén. Nuestra voz es diferente. Nuestra manera de pensar. El Señor le plació que usted naciera en Guatemala. A Él le plació que yo naciera en Puerto Rico. Nuestra historia es diferente. De Puerto Rico me llevó a la Florida y hoy estoy en Guatemala. Nuestra historia es diferente. Aunque hayas sido tú un hijo planificado, hayas sido tú un hijo planificado, hayas sido tú el hijo favorito de tu casa, o quizás fuiste aquel que quizás te menospreciaron. A Dios le plació diseñarte con un propósito, con una intención, porque nada de lo que Él hace lo hace por casualidad. No eres un error, no existes solamente porque sí. Tú tienes un propósito y Él te formó con todo lo que tú necesitabas para ese propósito específico que tiene sobre ti. De repente te han dicho que tú eres un poquito sensible, tímido, suave. O quizás te han dicho
que tú eres un poquito intenso. ¿Quiénes son intensos? Pero Dios te hizo así. Él es parte de quien tú eres. Y así como tú eres, tu Padre Celestial tiene esos planes para ti. No es que haya sido una debilidad, no es una debilidad tuya. Como tú eres, es el diseño que Dios te formó, porque es la herramienta que Él necesitaba para lo que Él tiene para ti. Por eso es que no somos iguales, ninguno de nosotros. Dios no nos improvisó. ¿Cómo te llamas, hermana, que estuvo con nosotras? Rita, Dios no te improvisó a última hora, ¿verdad? Dios no te formó, no te asambló a última hora, ni tampoco cometió un error cuando te formó. Diga otra vez, yo soy una maravilla. Ahora dígaselo usted. El Señor te dice, te formé con un pensamiento en mi mente. Te formé con un diseño y un propósito. Hoy quizás en alguno de ustedes y alrededor del mundo hay muchas personas que se preguntan, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi destino? Estas son preguntas que miles de personas se hacen. Incluso son muchas preguntas y que no fueron contestadas, que muchos se llevaron a la tumba. En el cementerio está lleno de propósitos que no fueron manifestados. Ahora, ¿pero qué es un llamado? La palabra llamado viene del griego kaleo, que quiere decir convocar o invitar. Entonces la primera invitación o llamado, ese kaleo, esa invitación, esa invocación que Dios te dio, fue el llamado que Dios nos dio, esa invitación a tener vida eterna con Él. Eso fue un llamado, ¿no? Aceptar al Señor como tu Señor y tu Salvador. El llamado viene siendo una invitación para que nosotros cumplamos un destino, para que nosotros podamos cumplir con un destino, una invitación a cumplir con nuestro propósito, con el propósito de Él sobre nosotros. En la mente de Dios tenemos que entender que ya nosotros somos un producto terminado. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no vive en el hoy, Él vive en la eternidad. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer y lo que tú ibas a hacer y lo que tú pensaste que no, porque mira cómo soy. El Señor ya te conoce. El Señor ya te conoció, como vimos en su palabra. Ya Él sabía de qué tú estabas hecho. Todo lo que nosotros somos y hacemos no solamente es para ti, es también para los demás. Él te escogió para que tú realizaras un plan divino a través de tu vida. Ahora, ¿qué es propósito? Es el diseño original de Dios, la intención original de Dios. Hay dos tipos de propósito. Tenemos el propósito natural y el propósito divino. El natural es aquel que algo que la persona quiere hacer, lo que la persona hace por sus propias fuerzas, por su intelecto, por lo que estudió. El ejemplo es un hombre de negocio, una profesión, una carrera. Ese es tu propósito natural. Pero está este propósito divino. Ahora sí, este es el propósito entonces ahora está esa intención original de Dios. Y esta solamente se puede cumplir por el poder de su gracia y su poder. Esta solamente se puede obtener por su guianza, su poder sobrenatural sobre nosotros. Y con el sello del Espíritu Santo, por medio de los dones que te se han sido dados.
Él te selló con dones, impartió dones, talentos sobre ti, para que tú pudieras cumplir ese propósito, por ese diseño y ese propósito por el cual tú fuiste creado. Amén. El propósito divino comienza primero con un deseo en el corazón. Un deseo que Dios pone en tu espíritu. O sea, ¿cuántos aquí me pueden decir que usted está haciendo algo que verdaderamente usted ama en hacer? Que usted verdaderamente se mueve en algo que usted desea, que usted le gusta, que está en su corazón. Porque eso es lo que hace Dios. Dios pone ese deseo en su corazón. Cuando una persona hace algo, se siente contenta en hacerlo, es una señal de que está caminando en el llamado de Dios. ¿Qué es lo que te apasiona? Aquello que tú amas, aquello viene siendo la clave o ese es el indicador que te permite saber hacia dónde va tu llamado, aquello lo cual a ti te apasiona. ¿Me está conmigo? Por ejemplo, hay personas que les gusta enseñar. ¿Cuánto les gusta enseñar? ¿Cuánto les gusta trabajar con niños? Tan igualito que yo, tampoco me gusta. Los amo. Ok, los amo. Entonces, la pasión por los negocios. Mi esposo, un hombre de negocio, desde que estaba pequeñito, tenía en su mente negocio. Hablaba negocio, quería hacer negocios en todo momento. Fue diseñado con un propósito. Dios te formó. Dios te hizo exclusivo. Hay algunos que tienen pasión por la música. Los adoradores, lo más probable, quiero creer, que están moviéndose en lo que Dios le puso en su corazón. Una pasión por cumplir algo divino de Dios. Recuerde que el propósito no es para ti. Es que hay veces que pensamos que es nuestro. Te va a dar satisfacción, pero es para compartirlo con otro. Es para poder usarte para su llamado, para su propósito. Amén. Cualquiera que sea tu llamado, ya sea natural o el llamado espiritual, te va a traer paz. Esta paz viene solamente cuando tú estás haciendo esa voluntad de Dios, porque tu voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Nunca vamos a estar satisfechos haciendo otra cosa que no sea su voluntad. Por eso vemos muchos hijos de Dios que están frustrados, están insatisfechos, porque están ejerciendo un oficio en sus propias fuerzas. O sea, están haciendo algo que está fuera de su voluntad, no la del Padre. Nunca vamos a estar satisfechos si estamos haciendo otra cosa que no sea la de Él. Por eso es que los vemos frustrados, por eso es que vemos personas que no están satisfechas. Porque no están haciendo lo que fueron llamados a hacer. Dios comienza con un deseo, con una convicción dentro de ti, y eso hace que tú puedas batallar en contra de cualquier cosa que quiera venir en contra de ti. Eso te hace firme. Cuando tú sabes que tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, entonces el enemigo no podrá venir a lanzar darditos que caminen contrario a lo que Dios quiere para ti. El enemigo no podrá venir a desenfocarte, no podrá venir a desanimarte. Para aquel que aceptó aquella invitación, aquel llamado de Dios y se está moviendo en su llamado, tiene paz en todo lo que hace. Amén. No es difícil, se te hace fácil cuando estás caminando en su asignación.
Ahora, todo esto está muy bonito de llamado, de propósito, del diseño de Dios. Pero hay algo que tiene que pasar. Y es que es necesario que pasemos por la ley del proceso. Esta es la que a muchos no nos gusta. La ley del proceso, el Señor nos los da para probarnos. El llamado va a ser probado con tu obediencia, con tu corazón, con tu rendimiento. El propósito es el diseño de Dios, pero el proceso es la formación del carácter para sostener ese propósito. Nuestro carácter tiene que ser moldeado. El mundo, las tradiciones, las costumbres, a través de los años, te van moldeando a su manera. Y a Dios le interesa que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Romanos 12:2, ¿qué nos dice su palabra? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene que cambiarnos. Él tiene que suavizar nuestro carácter. Tiene que romper con aquellas áreas de nuestra vida, aquellas costumbres obtenidas del mundo, el carácter nuestro, la ira, la inseguridad, los temores, la envidia, la impaciencia, el orgullo. Dios quiere cambiarnos. Tenemos que recordar que Él es nuestro alfarero y Él quiere tomarnos, nos quiere moldear. Él como barro, somos como barro en sus manos. Y Él va a seguir trabajando contigo hasta llegar a que tú llegues a ese producto final de Él. Y entonces Él te podrá usar con el propósito y con ese diseño que ya Él puso en tu corazón. Los procesos no son tu enemigo. Los procesos no son un castigo. Son un entrenamiento. Dios usa ese proceso para purificarnos, purificar nuestro corazón. Alinear los motivos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué verdaderamente yo hago lo que estoy haciendo? ¿Tengo una agenda? Entonces los procesos hacen que tú te alinees, que tus motivos se alineen, rompe todo orgullo, te forma, te hace más humilde y fortalece tu fe. Vemos ejemplos en la palabra. Hombres que fueron procesados. Personajes de la Biblia que fueron procesados. El primero, José. José tiene un sueño, pero él tuvo que pasar, tuvo su sueño, iba a llegar al palacio, que they were going to bow to him. Dice que iban a... Okay. El Spanglish, perdón, pero él tuvo un sueño, pero tuvo que pasar por el proceso de traición por sus hermanos, por sus propios hermanos. Tuvo que pasar por la esclavitud, tuvo que llegar a la prisión, pero en cada proceso, él no estaba solo, Dios estaba con él. Los procesos nunca detuvieron el propósito de Dios, pues lo prepararon para poder gobernar. Tenemos un David, antes de ser rey, tuvo que cuidar ovejas, tuvo que enfrentar leones, osos, fue perseguido, pero llegó a ser rey.
El proceso lo que hizo fue que lo puso más dependiente de Dios en todo lo que él hacía. Tenemos a Jesús, que también fue procesado. Fue tentado, humillado, perseguido, azotado, crucificado hasta la muerte. Pero salió victorioso como Rey de Reyes, Señor de Señores y Salvador de la humanidad. Amén. Llegaron al cumplimiento y al propósito que Dios había puesto. Cuando pasas por el proceso, hay una evidencia y es que tú eres quebrantado y te lleva a la humildad. Te lleva a poder pedir perdón. Comienzas a aprender a darle gracias a Dios por todo. Si todo te lo entregaran en un plato de oro, sin haber pasado por procesos, ¿tú crees que podrías retenerle? ¿Lo pudieras tú retener? Cualquiera puede subir. Pero para poder mantenerse, allí necesitas carácter. No es por carisma, es por carácter. El proceso te ayuda a formarte, a ser más fuerte. Cuando yo estaba haciendo esto, el Señor me puso un arbolito que nosotros compramos en la casa. Flaquito, va a ser un árbol grande. Y mi amado esposo lo sembró. Le puso una madera, una estaca, no sé cómo ustedes le dicen, ¿verdad? Ya al pasar una temporada, eso pasó por un tiempo. Ya al pasar la temporada, mi amado me dice, le tengo que quitar lo que lo sostiene. Porque si yo lo mantengo, él va a dejar de fortalecerse. Ahora, cuando estén los vientos dándole ese proceso natural, si no tiene esa estaca, lo va a fortalecer sus raíces, va a fortalecer su tronco, para cuando vengan vientos mayores, entonces esté fuerte, entonces se pueda sostener por sí solo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Tu proceso solo te va a hacer más fuerte, te va a madurar y ya no te va a tumbar ni la ofensa ni la crítica. Ahora hay muchos errores. Tengo que caminar un poquito más fuerte, más rapidito porque a uno le gusta hablar. Hay errores que pasamos cuando hablamos de propósitos. Pues muchos cristianos en el cuerpo caminan cansados, caminan desgastados. Y uno se pregunta, ¿pero por qué pasa esto? Y esto es porque no han discernido cuál es su llamado y están caminando fuera de su asignación y fuera de su propósito. Tenemos que asegurarnos que estamos caminando según su voluntad. Como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos una función. Y a veces queremos tomar la posición que no se nos ha sido entregada. Recuerda, somos un diseño original, con un llamado y un propósito original que es solamente tuyo, que no es el mismo que el de tu hermano. Tú estás hecho a la medida, Dios te hizo a la medida tuya para lo que tú fuiste formado. Cuando yo recién comencé en la iglesia, hace unos 20 y tantos de años atrás, donde la iglesia que nací, que crecí, yo me quería comer el mundo, yo no sabía qué más hacer. Yo quería estudiar, yo quería servía como en 4 o 5 ministerios. Pero otro no podía hacer lo mismo. Para mí me daba paz, a mí me daba gozo, a mí me daba alegría. Aprender, estar constantemente haciendo. Pero para otros, si lo hacía, iba a ser un desgaste. No iba a poder, porque no era su función. No, el Señor no lo diseñó de esa manera. Diga, yo tengo mi diseño, yo tengo mi propósito.
Un diseño original para mí. Dígaselo usted mismo, para mí. Romanos 12 del 3 al 7 nos dice su palabra, un poquito largo, pero vamos. Digo pues, por la gracia que me es dado, a cada cual que está con vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O sea, la Biblia es clara, nos dice que somos un cuerpo y que cada uno tenemos una función diferente, que no todos podemos ser manos, que no todos podemos ser pies y que no todos podemos ser ojos, pero que todos somos necesarios. Y un cuerpo no funciona si cada uno quiere ser parte de otra cosa. O sea, el pie no puede pretender ser el ojo y la mano no puede pretender la mano no puede pretender ser un pie, ¿verdad? Cada uno con su función, cada uno con su llamado. Dios es el que te posiciona. Mire, yo no sé por qué Dios me dio este mensaje, yo no sé para quién es, pero este mensaje es para alguien. Dios tiene este mensaje para alguien aquí. Y si fuera para uno o dos, yo me voy feliz. Dios es el que te posiciona. Y cuando tú tomas ese lugar equivocado, cuando tú te pones en ese lugar que Dios no te asignó, te vas a cansar, te vas a desgastar. Cuando te pones en el lugar que Dios no te asignó, te vas a frustrar, tú vas a perder tu paz, te vas a desenfocar y vas a perder la dirección. Todo esto pasa porque estamos fuera de su diseño. Esto es como ponerse el zapato que no es tuyo. Si te pones un zapato que no es tuyo, ahora vamos a ver con el ejemplo del zapato. Si te pones el zapato que no es tuyo y te queda grande, te vas a tropezar. Si te queda pequeño, te van a lastimar los zapatos. Si es que no son tuyos. Tenemos que dejar de ponernos el zapato que no nos corresponde. Te queda apretado, te duelen los pies, te dan ampolla en los pies. Ahora no puedes ni caminar. No era tuyo. Suéltalo. O si no, te quedó muy grande. Cuando caminas, se sale. Y ves, sigues caminando y vuelve. Al final vas a coger los zapatos y los vas a tirar y los vas a dejar botado. Porque no te sirven. No son tuyos. Y así mismo nos pasa a nosotros con nuestro llamado. Te posicionas donde Dios no te puso. Y ahora, por consecuencia, lo dejas todo abandonado. Cuando cada parte está en su lugar del cuerpo, cuando cada parte del cuerpo está en su lugar, ahora se mueve bien, ¿verdad? Ahora puedes caminar bien. Si tienes los zapatos que te sirven, puedes caminar 1 milla. Si tienes los zapatos que te sirven, vas a poder, no vas a tener ampolla, todo va a seguir bien, el cuerpo va a continuar bien, va a haber coordinación, hay propósito cuando estás en esa asignación tuya que Dios te ha dado. Hay movimiento, hay avance, en la iglesia hay avance, cuando cada uno de los miembros está en el lugar que Dios quiere para ti. Tú eres el cuerpo de Cristo, aquí hay una cabeza, primeramente el Señor y después el pastor de la casa, el pastor Edwin y la pastora Maritza.
Nunca quieras tomar la posición que no te corresponde. Yo no sé si aquí hay ancianos, ministros, no sé cómo le llamen, pero yo te voy a decir una cosa: no te posiciones donde no estás supuesto a estar. Te vas a desgastar. Y cuando venimos a ver, te has ido por esas puertas. No te afanes. Camina en tus zapatos, camina en tu propósito, camina con el poder y la ayuda del Espíritu Santo y ese sello del Espíritu de Dios, de acuerdo a los dones y a los talentos que Dios te dio. Mujer de negocio, muévete en los negocios. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el diseño, este cuerpo de Cristo? Oh my God, es que yo le digo, I love God, yo amo a Dios, ¿qué le puedo decir? Yo a mí me apasiono, pero es tan triste ver, cuando hemos visto, ver familias, hay hijos, y mire lo que le digo, hay hijos que se ponen rebeldes, que no quieren saber de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted está en la asignación que usted no tiene que estar. Está donde usted no tiene que estar. Después queremos echarle la culpa al diablo que se lo llevó. No, es que tú estás en el lugar, no en el lugar, en la posición equivocada. Tenemos que pedir del Espíritu Santo. Tenemos que pedir que Él nos mueva y nos ponga en la función, en el lugar del cuerpo de Cristo donde Él nos quiere poner. Yo sé que esta iglesia, no sé cuántos miembros hay, pero aquí van a haber muchos más. Aquí eso quiere decir que aquí van a haber más líderes que se van a levantar. Aquí van a tener que ponerse pilas para lo que Dios quiere hacer. Pero cada cual en su llamado, en su propósito, en su diseño asignado por Dios. Cuando tú te mueves fuera de tu asignación, no vas a producir fruto, al contrario, te vas a desgastar. Pero cuando el cuerpo está unido, va a haber armonía, va a haber paz. Yo no sé de mecánica, ni de electricidad, ni nada de eso, pero yo estoy segura que si yo tomo un cable y lo pongo donde no va, yo no lo voy a arreglar lo que esté dañado. Yo lo voy a dañar. Se va a coger fuego, se va a dañar. No podemos ponernos donde no es. We have to be in the place. Tenemos que estar en el lugar asignado. Amados bellos, no podemos querer estar donde Dios no nos ha llamado. Quizás quieres ser pastor, pero el Señor te ha llamado a ser un maestro. Entonces tú me dices, pero el pastor enseña. Sí, pero el maestro no necesariamente es un pastor, ¿verdad? Cada quien fue llamado con sus dones, dados para complementar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, para complementar unos a los otros con nuestros dones y nuestros talentos. No es que uno sea más grande que otro, solamente hay uno más grande y se llama Jesucristo, que es la cabeza. Y con todo y eso, se dio para servir. Se dio a su iglesia, se dio a sus miembros. La voluntad de Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te proteja. Tenemos que tomarnos de la mano primeramente de tu Dios y luego de la mano de tu cónyuge. Tienes que caminar. Y cuando tú lo haces, el Señor te va a fortalecer y tus hijos te seguirán.
La familia se une. La familia misma se complementa. Viene esa paz de Dios sobre tu casa. Segundo error que pudiéramos cometer, y ya prontito les estoy terminando, pero yo sigo eso y después termino 2 o 3 veces, un poquito más tarde, pero bueno. Segundo error, cuando nos movemos fuera de tiempo de Dios. Cuando nos adelantamos o nos atrasamos a los tiempos de Dios. Te dieron una palabra profética y ahora tú quieres que se cumpla hoy, mañana. Pero la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No solo importa lo que tú estás haciendo, sino que también importa cuándo tú lo haces. Porque tú puedes estar haciendo algo bueno, pero en el tiempo incorrecto. Son errores que podemos cometer. El llamado y el propósito de Dios te va a dar enfoque, te va a dar claridad, te va a dar identidad. Y cuando tú sabes quién eres en Dios, tú no vas a competir, tú no vas a imitar, tú no te vas a comparar. Tú vas a saber por dónde vas, no te vas a mover por emociones, vas a caminar firme. Amén. De una manera u otra, todo y cada uno de ustedes, de los que están aquí, son un instrumento de Dios. No todos son llamados quizás al ministerio completo, como lo es un pastor, pero cada uno en su área, todos a su manera, todos con sus talentos, todos podemos impactar a otros, todos podemos ser útiles para su reino. El Señor se deleita cuando nosotros le servimos, cuando su pueblo le sirve, no importa en el área que sea, ya sea en el servicio, en la casa del Señor, como que puede ser también en tu propia casa. Si el Dios te ha dado un talento y a ti te gusta hablar mucho, bueno, pues entonces vaya y evangelice. Si el Señor te ha puesto y tú eres buena en la comida y te gusta cocinar, invita a tus vecinos a tu casa. Háblales de la palabra de Dios. Háblales de las maravillas de tu Dios. Amén. Todos somos ese instrumento de Dios, pero lo único que tenemos que decirle es: sí, Señor, heme aquí. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido formados con sus manos, somos hechos como barro. Todos somos puestos y tenemos que pedirle al Señor que así como nos formó, así como preparó esa vasija, que te llene de su amor, que te llene de su gracia, que te llene de sus talentos, que te llene de todo lo que Él es, para que tú puedas manifestar ese diseño divino de Él en tu vida y en los demás. ¿Pueden venir pruebas? Sí. Pero el Señor te dice: continúa, porque no es en tus fuerzas, sino que es por medio de mi espíritu que te fortalezco y te esfuerzo. Dios no ha cambiado. Si te llamó para una asignación, te va a dar las fuerzas, te va a dar el coraje, te va a dar el querer como el hacer, para que termines aquello por el cual Él te ha llamado. Pues nos dice su palabra en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El llamado es una invitación santa de Dios para cumplir su propósito. No lo tomemos livianamente, no lo menosprecies. Segunda de Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó
O sea, te invitó, te convocó. Llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, o sea, no es conforme a tus fuerzas y a donde tú quieras estar, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que tú nacieras, ya estaba formado, ya estaba hecho. Amén. Son irrevocables los llamados, pues irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Así que Dios no se arrepintió cuando te llamó. Dios no te cambió, no cambió de opinión cuando te formó. Dios no te ha descartado. Si aún no sabes el propósito y el diseño de Dios, solamente hoy tú le vas a preguntar al Espíritu Santo. Yo no vine para darte, eso lo da Dios. Pero el Espíritu hoy te dice, te formé con un propósito, te llamé con una intención, te sostengo en el proceso y te voy a llevar al cumplimiento. Si tú no sabes, si tú sabes que estás aquí, quizás te has confundido, quizás estás cansado, quizás estás desenfocado o estás cargando con algo que no te corresponde. Hoy es el día de regresar a ese diseño divino de Dios. Amén. ¿Por qué no nos tomamos un momento?